El cielo de noviembre, pesado y gris como el plomo, abrazaba la ciudad con un abrazo húmedo. Los copos de nieve se derritieron tan pronto como tocaron el frío asfalto, dejando manchas oscuras en la acera. Dentro del restaurante Bosque Portuario, en el rincón más alejado de la sala, Kirill Vereshchagin estaba sentado en su pequeña oficina, con los ojos entrecerrados mientras analizaba las imágenes en una pantalla de computadora. A su lado, el guardia de seguridad Stefan permaneció en silencio y solo de vez en cuando señalaba algún detalle de la grabación. De repente Kirill levantó la mano en un gesto brusco. Retrocede 10 segundos, ordenó sin quitar la vista del monitor. La imagen borrosa de la cámara de vigilancia mostraba una silueta delgada vestida con un uniforme de trabajo gris. La mujer miró furtivamente a su alrededor antes de, con un movimiento rápido, meter algo en una gran bolsa de deporte, abandonada cerca de la puerta trasera. Y esto sucedió todos los días. Han pasado 2 semanas, confirmó Stefan asintiendo. Siempre a la misma hora, casi al final del día. En la pantalla, la lavaplatos, Nadia, cogió su bolso con un gesto nervioso y, encorvada de hombros, desapareció por la puerta. Kirill se reclinó en su silla y se frotó el puente de la nariz con los dedos. 3 años de trabajo incansable, noches sin dormir, fines de semana sacrificados, todo para construir ese restaurante desde cero. Cada cubierto, cada mantel, cada centavo invertido había costado sudor y perseverancia. Solo ahora, cuando por fin las empresas empezaron a generar beneficios y se estaban pagando las cuotas del préstamo, apareció el problema: alguien estaba robando. ¿Pero qué está tomando?, murmuró mirando por la ventana, donde los copos de nieve chocaban contra el cristal, convirtiéndose en gotas sucias. No hay manera de saberlo, respondió Stefan, encogiéndose de hombros. En la cocina no falta nada. Sin comida, sin utensilios. Kirill se puso de pie con determinación. Está bien. Lo descubriré por mi cuenta. De repente un recuerdo lo golpeó como un golpe. Era como si volviera a ser el niño de 10 años, apretujado en un rincón de la habitación, con los ojos bien cerrados, esperando que el ruido de las escaleras no fuera real. No fueron ellos. No podía ser el arrastrar de pies borrachos de sus padres, ni la risa fuerte e incontrolada. No la abras, abuela, susurró presionando sus oídos con las manos con tanta fuerza que le dolía. No pienso abrirla, respondió la abuela, girando la llave en la cerradura con gesto firme. Ya es suficiente. Volverán a venir y pedirán dinero. Del otro lado de la puerta se escuchó un ruido sordo, como si alguien se hubiera arrojado contra la madera. Abre, mamá, la voz arrastrada del padre cortó el silencio del apartamento. Vinimos a ver a nuestro hijo. Fuera de aquí, borrachos. La voz de la abuela, normalmente tranquila, ahora sonaba como acero templado. No tienes más hijos. El juez ya lo ha decidido. Kirill se apoyó en el suelo con las piernas encogidas y los dedos tapándose los oídos con desesperación. Odiaba esas visitas. Odiaba el olor agrio a alcohol que desprendían. Odiaba cuando, en los raros momentos de bondad, intentaban abrazarlo con manos pegajosas. Odiaba aún más los gritos y las amenazas cuando la ira se apoderaba de ellos. Los golpes en la puerta se hicieron cada vez más fuertes, más insistentes. Llamaré a la policía. Gritó la abuela. Kiriusa, la voz borracha de la madre, arrastró las sílabas. Ven aquí, no escuches a esa bruja. Él no se movió. Cerró los ojos aún más fuerte imaginando que estaba muy, muy lejos, en otra ciudad, en otra vida. Después de una eternidad, el ruido cesó. Su abuela lo encontró acurrucado en un rincón, se arrodilló a su lado y lo abrazó en silencio, presionando su cabeza gris contra la suya. No dejaré que nadie te lleve, susurró. Eres mi sangre, muchacho. El recuerdo se disipó tan rápido como había llegado. Nadia, espera, llamó Kirill cuando la chica pasó por la cocina cargando una bandeja llena de platos sucios. Se estremeció como si la hubieran asustado, y se detuvo de repente inmóvil, como un animal asustado a punto de huir. Su delgado rostro se tensó y un destello de miedo brilló en sus ojos grises. Sí, Kirill Andreyevich. Respondió con voz firme, pero sus dedos blancos de estar tan apretados alrededor de la bandeja. ¿Está todo bien contigo?, preguntó mirándola con atención. Todo, gracias, respondió ella brevemente sin mirarlo. Está bien, puedes irte, dijo Kirill, asintiendo.
Nadia se alejó rápidamente, pero algo en ella había cambiado. Sus movimientos, antes ágiles, ahora parecían rígidos y nerviosos. Durante el día, Kirill notó que ella desaparecía en el almacén durante unos minutos y siempre regresaba con una expresión de culpa en el rostro. Cuando el último cliente salió del restaurante esa noche, Kirill se puso el abrigo y salió por la entrada principal. Rodeó el edificio y se colocó junto a la puerta trasera, oculto por la sombra de un gran plátano. La nieve caía con más intensidad, cubriendo su cabello y hombros con gruesos copos que no se derretían inmediatamente. Golpeó el suelo con los pies tratando de mantenerse caliente y ya comenzaba a dudar de su plan, cuando la puerta se abrió lentamente. Nadia apareció en la puerta con la misma bolsa de deporte a cuestas. Rápidamente miró a su alrededor y se dirigió en dirección opuesta a la parada de autobús, hacia las afueras de la ciudad. Kirill la siguió desde lejos, agradecido por la tormenta de nieve que lo ocultaba. Nadia caminaba rápidamente, a veces casi corriendo. Pasó por barrios residenciales, por edificios nuevos, hasta que giró por un sendero estrecho que conducía a un grupo de chozas semiabandonadas, donde árboles achaparrados se mezclaban con edificios bajos y descascarados. ¿Vivía allí? La pregunta cruzó por su mente mientras la veía caminar con seguridad por el sendero cubierto de nieve. Nadia se detuvo frente a una choza remota, con la pintura de las paredes desconchada y el porche torcido. Kirill respiró hondo y aceleró el paso, alcanzándola justo cuando ella abría la puerta. Nadia, llamó con tono firme. Ella se dio vuelta de repente. Bajo la tenue luz de la única farola, su rostro parecía pálido como la cera. Inmediatamente apretó la bolsa contra su pecho como para proteger lo que había dentro. Kirill Andreyevich dijo, y aunque le temblaba la voz, había una nota de desafío en la forma en que lo miró. ¿Qué estás haciendo aquí? Necesito hablar, respondió, dando un paso adelante. Noté que has estado tomando algo del restaurante todos los días. ¿Qué hay en esa bolsa? Los ojos de Nadia se abrieron, llenos de pánico. Yo no pesqué nada. Tartamudeó, retrocediendo hasta apoyarse contra la puerta. Interés. Entonces, ¿qué hay ahí dentro? Insistió Kirill. Nada de valor, ¿verdad? Se presionó contra la puerta, estrechándose las manos buscando la manija. Déjame ver, pidió extendiendo la mano. No. Gritó Nadia con tal furia inesperada que él retrocedió. No te lo voy a entregar. Irse. Fue entonces cuando un débil grito, casi un chirrido, salió del interior de la bolsa. Kirill se quedó helado de incredulidad. Nadia cerró los ojos por un momento y cuando los abrió, estaban llenos de lágrimas. ¿Estás satisfecho ahora? Preguntó con la voz entrecortada. ¿Puedes dejarme en paz? Con cuidado, sin quitar los ojos de Kirill, abrió la cremallera de la bolsa. A la luz amarilla de la farola, vio una carita, envuelta en varias mantas, la de un bebé dormido. ¿Es este tu hijo? Tartamudeó Kirill, sin saber qué decir. No lo encontraron en la puerta, respondió amargamente antes de añadir, más tranquilamente, claro que es mío, Vasilisa. ¿Pero por qué? Comenzó confundido. ¿Qué? Respondió ella con la voz llena de dolor. ¿Por qué no me quedé en casa con ella? Porque necesitaba trabajar, si no nos moriríamos de hambre. ¿Por qué no se lo dije a nadie? ¿Por qué me despedirían? ¿Por qué no lo puse en la guardería? Porque solo lo aceptan a partir de los 3 años. Kirill se quedó en silencio, atónito. Escucha, dijo Nadia, hablando rápidamente como si las palabras le quemaran la garganta. Ella no molesta a nadie. Trabajo bien. Dormía en el almacén y solo iba allí para amamantar. Nadie se dio cuenta. Por favor, no me despidas. Nadia, Kirill dio un paso adelante. No vine por eso. Entremos y hablemos con calma. Hace frío y la nieve no para. Ella vaciló, apretando la bolsa con el bebé contra su cuerpo. Luego, con un movimiento casi imperceptible de cabeza, abrió la puerta del cobertizo. La puerta chirriante se abrió con un gemido agudo, como si el lugar mismo resistiera la presencia de extraños. Kirill entró y se detuvo contemplando la escena que tenía ante él. La tenue luz de una lámpara que colgaba del techo apenas iluminaba los contornos retorcidos de la pobreza.
El aire era denso, una mezcla de moho, polvo viejo y el dulce olor a talco para bebés. En una esquina del techo se extendía una mancha marrón, rastro de una gotera reciente. La ventana, cubierta con plástico y trapos, dejaba entrar una corriente de aire frío que hacía temblar la llama de una vela casera que había sobre la mesa. «Entre, por favor», dijo Nadiezda, señalando con un gesto vacilante la única silla de la habitación, cuya pintura desconchada dejaba ver la madera desgastada. «Solo ten cuidado, el suelo aquí es», hizo una pausa, buscando palabras, traicionero. «Algunas tablas se hunden». Kirill dio un paso adelante y sintió que el suelo cedía ligeramente bajo su peso. Instintivamente cambió su equilibrio hacia el otro pie, mientras sus ojos exploraban el espacio con más atención. Todos los bienes de aquellos vecinos cabían en ese pequeño cuadrado de miseria: una estrecha cama de hierro contra la pared, una mesita de noche torcida, con una de sus patas improvisada a partir de una pila de libros, una mesa coja, cuyas patas desiguales la hacían tambalearse con cada toque, y, en un rincón, una cuna de aglomerado desgastada, cuyas esquinas redondeadas delataban años de uso. Las sábanas, aunque remendadas, estaban impecablemente estiradas, detalle que contrastaba con el resto de la habitación. Nadiezda se quitó un montón de mantas gastadas de su regazo y, con cuidado ceremonial, reveló el rostro de un bebé. La luz parpadeante de las velas iluminaba unos rasgos redondeados, una piel suave y, sobre todo, dos ojos grandes y brillantes que miraban a Kirill con una curiosidad casi adulta. «Ella es Vasilisa», anunció, y había un tono de orgullo contenido en su voz, como si aquellas sílabas llevaran el peso de una victoria personal. «Tiene 2 meses». Kirill se inclinó ligeramente hacia adelante, fascinado. La niña, a pesar del frío y la humedad que impregnaban las paredes, lucía sana, mejillas sonrosadas, respirando tranquilamente. El contraste entre su vitalidad y el decadente entorno era tan marcado que sintió un nudo en la garganta. «Ella es hermosa», murmuró, desconcertado por su propia falta de elocuencia. Después de su madre, resonó una voz áspera detrás de él. En la puerta, una señora baja observaba la escena, envuelta en una chaqueta de punto sobre un desagüe de franela. Las gafas de montura gruesa, que se deslizaban por su nariz, le daban el aire de un búho atento. «Gracias a Dios no lo heredó de su padre», añadió acercándose con pasos arrastrados. Zinaida Petrovna, presentó apresuradamente a Nadiezda. «Mi vecino. A veces me ayuda con Vasilisa cuando se siente bien». Ella bajó los ojos como si la confesión la avergonzara. «Pero últimamente la presión ha sido alta y termino cuidándola más de lo que ella me cuida a mí». La anciana avanzó hasta quedar a centímetros de Kirill, los cristales de sus gafas casi tocaban su rostro como si lo examinara. «Entonces tú eres el director», dijo entrecerrando los ojos. «Viniste aquí para echarnos, ¿verdad?». Antes de que pudiera responder, sacudió la cabeza con una sonrisa de satisfacción. «No, no. Se ve que no es uno de esos ángeles de Butenko. Este parece una persona decente». Sin esperar respuesta, se volvió hacia Nadiezda. «Vine a buscar sal, hija mía». «Y no digáis que no existe», advirtió, levantando un dedo. «Mi jubilación cae pasado mañana. La devolveré enseguida». Nadiezda abrió el cajón de la mesa y le entregó un paquete arrugado. Zinaida Petrovna se lo guardó en el bolsillo del delantal con un gesto de gratitud, pero al llegar a la puerta se detuvo, como si recordara algo. «Ah, sí», anunció con la naturalidad de quien comenta el tiempo. «Decidí venderle mi habitación a ese demonio. Que se ahogue con el dinero». Se cruzó de brazos. «Voy a ver a mi hermana, a Kalinov. Estoy cansado de pelear como pez en la arena». «¿Cuánto cuesta?», preguntó Nadiezda, su voz casi inaudible. 700.000. Dicen que fue barato». La anciana se rió sin alegría. «¿Pero qué hacer?». Los secuaces de Butenko advirtieron: «O lo acepto ahora, cariño, o no acepto nada más tarde». «Este cobertizo se está cayendo», explicó, señalando el techo agrietado. «Tierra de oro, casi en el centro. Butenko ya compró casi todo aquí. Primero cortan la luz, luego el agua, luego inventan una gotera, o aparecen con papeles falsos, diciendo que el lugar es peligroso». Escupió en el suelo, desdeñosa. «¿Bandidos?». Kirill sintió un escalofrío. Esa era la primera vez que oía hablar de Butenko, pero el nombre sonaba a frase. «¿Vamos a derribar el cobertizo?», preguntó, incrédulo.
Por supuesto, confirmó Zinaida Petrovna, ajustándose las gafas. Para ellos somos como las cucarachas, las aplastan y construyen un centro comercial en su lugar. Con una última mirada de desdén, se fue dando un portazo. El silencio que siguió fue roto por el parpadeo de la luz, que se apagó de una vez por todas. Nadiezhda, como si lo esperara, encendió otra vela con un movimiento experto. Cortaron la luz enseguida, explicó sin mirarlo. Especialmente cuando hace frío o nieva. Kirill vio bailar la llama y de repente la distancia entre su realidad y aquella le pareció abismal. ¿Cómo podía un hombre como él, con su cálido apartamento, su carrera estable y sus cuentas pagadas, entender lo que significaba vivir allí, a merced de muros que se derrumbaban y de hombres que compraban sueños por migajas? Nadiezhda empezó eligiendo cuidadosamente sus palabras. ¿Por qué no vendes la habitación, como Zinaida Petrovna? Ella se rió suavemente, meciendo a Vasilisa en sus brazos. La muchacha emitió un murmullo somnoliento. Con ese dinero me compraré otro hoyo como este, solo que en las afueras, por donde pasa el autobús una vez cada hora. Sacudió la cabeza. ¿Cómo voy a trabajar? No puedo moverme ahora. La luz de las velas dibujaba sombras profundas en su rostro, resaltando el cansancio en sus ojos y al mismo tiempo, una terquedad que no cedía. Kirill notó cómo sus dedos, a pesar del frío, se mantenían firmes mientras ajustaba la manta de su hija. Soy del orfanato, dijo de repente mirando hacia la ventana, donde los copos de nieve seguían cayendo. Mis padres murieron cuando yo tenía 5 años. Bebían, fumaban en la cama, la voz no temblaba, era como si estuviera recitando una lección de memoria. Sobreviví porque el vecino me sacó. Cuando cumplí 18 años, aquí me dieron este lujo, hizo un gesto circular con la mano, y me dijeron, vive como quieras. Kirill imaginó la escena con dolorosa claridad, la joven Nadiezhda, con una maleta de plástico, cruzando ese umbral por primera vez, sola, sin nadie que le enseñara a encender la estufa o a coser un botón. Sin nadie que le dijera que merecía algo mejor. Lo aprendí todo, continuó como si leyera sus pensamientos. Cocinar con casi nada, sobrevivir con unas monedas sobrantes, y sus ojos brillaron por un momento, nunca beber. Eso, nunca. La palabra sonó como un juramento. Kirill entendió que para ella, el alcohol no era solo una elección, sino una línea roja insuperable, un abismo que separaba la vida que tenía de la vida que podría haber tenido. Escucha, dijo después de un silencio. No puedes quedarte aquí. Dudó buscando las palabras adecuadas que no sonaran a caridad o lástima. Tengo un apartamento de 3 habitaciones. Vivo solo. Al menos por ahora, hasta que te organices. No, dijo secamente Nadiezhda. No puedo. ¿Por qué? La frustración se mostró en su voz. Pensar que está bien criar a un niño en este lugar, con moho y ratas, no es así. No quiero deberle nada a nadie. Se le quebró la voz, pero mantuvo la barbilla en alto. Puedo manejarlo solo. Kirill sintió que algo se rompía en su interior. Esa obstinación juvenil, esa negativa a aceptar ayuda, los conocía demasiado bien. Ya sabes, dijo mirando más allá de ella, como si viera su propio pasado. Cuando mi abuela me alejó de mis padres alcohólicos, yo también quería ser independiente. Cuando tenía 10 años pensé que tenía que ganarme el pan. Distribuía periódicos, lavaba platos en bares para tomar un plato de sopa, cerró los ojos por un momento. Hasta que un día mi abuela me agarró del hombro y me dijo, Kirill, el orgullo no te llena la barriga. Aceptar ayuda no es vergüenza. La vergüenza es no tender la mano cuando se puede. Hizo una pausa como si reviviera ese momento. No entendí en ese momento. Pero lo entendí más tarde. Sus ojos se encontraron con los de Nadiezhda y entonces Vasilisa dejó escapar un grito débil e intermitente. La joven presionó sus labios contra la frente de su hija, comprobando su temperatura. No tiene fiebre, murmuró. Es hambre. Necesito alimentarla. Kirill suavizó su tono. Entonces vamos así, quédate por ahora. Mi madre era maestra de guardería, puedo llamarla para que me ayude con el bebé. Entonces ya veremos. Nadiezhda permaneció en silencio, meciendo a su hija, hasta que finalmente levantó la vista. Había en ellos una mezcla de derrota y determinación. Temporalmente estuvo de acuerdo.
Y voy a pagar el alquiler. Como quieras, aceptó Kirill, disimulando su alivio. ¿Puedo empacar cosas ahora mismo? Él asintió. En apenas unos minutos, vio a Nadiezhda desmantelar toda una vida. Ropa doblada con precisión militar cabe en una mochila deportiva, pañales, biberones y un puñado de monos estaban empaquetados en una bolsa de plástico, unos cuantos libros maltrechos y una sola fotografía enmarcada, un niño sonriendo junto a una pareja borrosa, completaron el inventario. ¿Es eso? Kirill no pudo evitar sorprenderse. Eso es todo, respondió ella, cerrando su mochila. Llamó a un taxi desde su celular. Cuando salieron, el aire gélido fue un shock después del calor sofocante de la habitación. Vasilisa dormía, envuelta en mantas contra el pecho de su madre. Kirill llevaba su mochila, sintiendo el peso de algo mucho más pesado que unos pocos kilos de pertenencias. A lo lejos el cobertizo número 13 se perdía en las sombras, una silueta torcida contra el cielo gris, como un barco hundido durante décadas. El taxi los llevó a un edificio de 12 pisos, con fachadas de vidrio que reflejaban las luces de la ciudad. Nadiezhda se detuvo en la entrada y miró hacia arriba, con su hija pegada a ella. El portero los saludó con un gesto de la mano, pero sus ojos se detuvieron en la mochila gastada y los zapatos gastados de la joven. El ascensor subió en silencio. El 8º piso los recibió con un silencio espeso, como si todo el edificio estuviera conteniendo la respiración. Cuando Kirill abrió la puerta del apartamento, Nadiezhda se quedó helada en el umbral, apretando con más fuerza el chal que envolvía a Vasilisa. Después de un año confinado entre las paredes desconchadas del cobertizo, el espacio de la habitación de 3 habitaciones parecía un océano. La luz de las ventanas panorámicas inundaba la habitación, dejando al descubierto un suelo de parqué claro, muebles de líneas limpias y un enorme sofá que parecía tragarse la mitad de la habitación. En la pared, un televisor del tamaño de una pantalla de cine reflejaba el vacío. Todo allí gritaba de prosperidad que ella solo conocía desde los escaparates de las tiendas de lujo, siempre observados desde lejos, con una mezcla de curiosidad y resignación. Pasa, Kirill hizo un gesto discreto con la mano, como si temiera asustarla. Esta es la habitación. Está la cocina y, más allá, los dormitorios. Puedes usar el de la derecha, es para invitados. Nadiezhda avanzaba con pasos vacilantes, como si cada paso pudiera dejar una huella imborrable en aquel suelo inmaculado. Mis pies se sentían pesados, acostumbrados al cemento irregular del cobertizo. Al pasar junto a la mesa del comedor de madera oscura, sus dedos rozaron ligeramente la superficie pulida, como para confirmar que era real. Ponte cómoda, Kirill dejó su mochila junto al sofá y se dirigió a la cocina. Voy a preparar la cena. Ella no respondió. No sabía cómo. Las palabras parecían atrapadas en la garganta, sofocadas por el peso de todo, el olor a limpieza, el aire acondicionado que mantenía la temperatura perfecta, la ausencia de grietas en las paredes. Caminó hacia la ventana y apoyó la frente en el frío cristal. Abajo el parque de la ciudad se extendía como un mapa en miniatura, senderos cubiertos de nieve, árboles desnudos que se entrelazaban como dedos huesudos, un columpio solitario balanceándose al viento. Era un mundo ordenado, donde todo tenía su lugar, incluida ella, que no pertenecía allí. Con cuidado, recostó a Vasilisa en el sofá, envolviéndola en un capullo de almohadas, como si temiera que la niña pudiera perderse en ese vasto espacio. La hija ni siquiera se despertó, respiró profundamente y sus labios se abrieron en un cálido suspiro. Nadiezhda la miró un momento como si necesitara asegurarse de que el niño todavía era real, de que no había sido tragado por un sueño febril. Fue entonces cuando escuchó, a través de la puerta entreabierta de la cocina, la voz de Kirill al teléfono. En voz baja, pero lo suficientemente clara como para que las palabras le llegaran como fragmentos de una confesión. Perdón por llamar tan tarde, mamá. Sí, estoy bien. Solo necesito tu ayuda. Una pausa. No, no es lo que piensas. Es una mujer joven con un bebé. Necesitan ayuda. Nadiezhda retrocedió instintivamente como si la hubieran sorprendido espiando algo íntimo. Pero no había ningún lugar a donde ir. Ella permaneció junto a la ventana, con los dedos apretados sobre el dobladillo de su chal, mientras la voz de Kirill continuaba, ahora más lejana, mezclada con el sonido de un cuchillo cortando verduras a paso firme. Media hora después, un suave golpe en la puerta la hizo darse la vuelta.
Kirill estaba de pie en la puerta con un plato en las manos y una expresión que oscilaba entre cautela y algo que podría haber sido amabilidad. La cena está lista, dijo como si temiera que ella pudiera desintegrarse en cualquier momento. Debes tener hambre. Nadiezhda salió de la habitación de invitados con Vasilisa en brazos, la niña todavía somnolienta y las pestañas aleteando como alas de mariposa. Una sonrisa tímida escapó de sus labios, tan frágil como el primer rayo de sol después de un largo invierno. Gracias, murmuró con los ojos bajos. No recuerdo la última vez que comí algo decente. Sentada a la mesa, atacó el plato de risotto con verduras y pollo como si fuera su primera comida en meses. Kirill la observó por el rabillo del ojo, mientras picaba distraídamente su propia comida. Cada bocado suyo se sentía como una pequeña victoria. Los labios se cerraron alrededor de los cubiertos con un devorador casi reverente, como si ese sabor pudiera ser lo último bueno antes de un nuevo colapso. Nunca había comido algo tan rico, confesó sonrojándose. Los ojos por un segundo se encontraron con los suyos antes de esconderse nuevamente. Eres una gran cocinera, añadió como si necesitara justificar el cumplido. Kirill se encogió de hombros, pero una leve sonrisa apareció en sus labios. Aprendí en la práctica. Creo que el dueño de un restaurante debería saber cocinar al menos tan bien como sus chefs. Cuando terminaron, Nadiezhda apenas podía mantener los ojos abiertos. El agotamiento la envolvió como una espesa niebla, arrastrándola a un sueño sin sueños. Llevó a Vasilisa a la habitación de invitados, la acostó en el centro de la amplia cama y se sentó junto a su hija, todavía vestida, como si temiera que, cuando se quitara la ropa, el mundo a su alrededor se desmoronara. Kirill se asomó 10 minutos más tarde, los dos dormían profundamente, Nadiezhda abrazaba a su hija con una intensidad que hablaba de noches de insomnio, de miedos sin nombre. Sus dedos entrelazados en las mantas parecían todavía estar buscando algo, o alguien, a quien agarrarse. Cerró la puerta sin hacer ruido, sintiendo algo caliente y doloroso expandirse en su pecho. No fue misericordia. Era algo más peligroso, la sensación de que en aquel apartamento impecable, algo se había roto para siempre. Y por primera vez, no estaba seguro de querer arreglarlo. En la cocina, Nadiezhda y Lyudmila Andreyevna se movían al unísono, intercambiaban palabras en voz baja mientras preparaban algo que olía a canela y miel. Vasilisa, despierta, yacía sobre una improvisada cama de mantas en el amplio sofá, con sus deditos extendidos hacia un móvil de colores que bailaba sobre ella. Cuando Kirill entró, Lyudmila se giró con una sonrisa que por primera vez en años, no parecía forzada. Preparamos la cena, Nadia y yo, dijo como si esa intimidad fuera lo más natural del mundo. Siéntate. Era extraño ver cómo dos mujeres que apenas se conocían habían formado, en apenas unas horas, una complicidad que desafiaba la lógica. Lyudmila, siempre desconfiada de los extraños, llamó ahora cariñosamente a Nadiezhda Nadia y, sin ceremonias, ajustó la forma en que envolvía a su hija en el chal, como si fueran madre e hija discutiendo detalles domésticos. En cuanto a Nadiezhda, parecía otra persona. Los hombros, antes doblados por el peso de algo invisible, estaban relajados, sus ojos, que Kirill solo había visto brillar de miedo o cansancio, ahora reflejaban la luz amarilla de las lámparas de la cocina, haciéndola parecer casi una adolescente. Cuando Lyudmila se despidió insistiendo en regresar al día siguiente para ver cómo estaba el pequeño, el apartamento quedó en un silencio tan denso que Kirill escuchó los latidos de su propio corazón antes de hablar. Hoy me encontré con Butenko, dijo sin rodeos. Él sabe que estás aquí. Y él sabe lo de Vasilisa. Las palabras cayeron como piedras. Nadiezhda se desplomó en su silla, su piel de repente se puso gris, como si alguien le hubiera chupado la sangre de las mejillas. ¿Cómo? Se le quebró la voz. ¿De dónde? Kirill sacudió la cabeza y apretó con los dedos el vaso de agua hasta que le dolieron los nudillos. No sé. Tiene ojos por todas partes. Pero se propuso advertirme, el resto, se tragó el resto como si el nombre del lugar fuera una maldición. Amenazó. Habló de problemas para Lesnaya Gabán. Es por mi culpa, susurró clavándose las uñas en las palmas. Si me voy, todo volverá a la normalidad. Detente, interrumpió Kirill, su voz más dura de lo que pretendía. Pensemos en algo. No lo entiendes, sus dedos temblaban, sus huesos blancos de estar tan apretados. No es solo la habitación. Es para Georgi Paskevich.
El nombre salió como veneno. Es el padre de Basilisa. Kirill se quedó helado. ¿Qué? Nadiezhda bajó los ojos como si el recuerdo le quemara las entrañas. Nos conocemos desde hace año y medio. Trabajé como limpiadora en la administración, se le escapó una risa amarga. Por primera vez en mi vida pensé que estaba enamorado. Y él, al principio, era tan cariñoso. Hasta que quedé embarazada. Kirill esperó, el silencio se estiró como un hilo a punto de romperse. Escena retrospectiva. ¿Hablas en serio? La voz de Georgie sonaba irritada, como si Nadiezhda acabara de anunciar que había roto la lavadora, y no que llevaba a su hijo en brazos. Estaban sentados en su coche aparcado frente a un mercado abierto las 24 horas. El letrero de neón pintó el rostro de Georgie de azul, haciéndolo parecer un hombre ahogado, con los ojos vidriosos y la boca torcida en algo entre asco y pánico. ¿Y ahora? ¿Qué hago con esto? No lo sé, respondió Nadiezhda, perdida. Pensé que decidiríamos juntos. ¿Decidir? Se rió un sonido agudo. No hay nada que decidir, Nadia. El nombre antes cariñoso, ahora sonaba a insulto. Estoy a punto de ser ascendido. Butenko me quiere en el departamento juvenil. ¿Qué niño? ¿Qué familia? Se volvió hacia ella con los ojos fríos. ¿Tiene alguna idea de lo que diría Nikolai Dmitrievich si supiera que estoy saliendo con una señora de la limpieza? Nadiezhda miró a ese hombre y no lo reconoció. No era la misma persona que le traía café por la mañana, que se reía de sus chistes tontos. Deshazte de eso, dijo Georgie sin mirarla. Yo pagaré. Empaco todo. Fin del flashback. Esa misma noche empaqué mis cosas y me fui. Nadiezhda se pasó la mano por la cara, como si pudiera borrar el recuerdo. Cambié mi número de teléfono, no volví a trabajar. Un mes después escuché una conversación, la voz se apagó. Era el administrador del edificio hablando con gente de Butenko. Planeaban desalojar a los vecinos, falsificar informes. Y ahí estaba Georgie explicando cuánto pagar a los bomberos, a la vigilancia sanitaria, para declarar el galpón en riesgo de derrumbe. Kirill permaneció inmóvil y sus palabras resonaron como martillos. El salón del Snayagaban estaba medio lleno un martes cualquiera, pero el aire olía a fiesta, irónicamente, como si el mundo no supiera de la tormenta que se avecinaba. Estaba ajustando los últimos cubiertos sobre el mantel blanco cuando se abrió la puerta, dejando entrar una bocanada de aire frío y a un hombre con un impecable abrigo de cachemir. La sonriente recepcionista Anna no reconoció la amenaza en la elegante figura y lo condujo al mejor asiento de la casa, junto a la ventana. Solo cuando vio que los hombros de Kirill se pusieron rígidos sintió que algo andaba mal y corrió hacia él. Kirill Andreevich, susurró inclinándose. Vino un importante funcionario público con acompañantes. Él preguntó por ti. Se dio la vuelta lentamente. Y allí estaba Butenko sentado como un rey en su trono, jugando con un anillo de oro en su dedo meñique. A su lado dos hombres, uno con traje sobrio y rostro inexpresivo, claramente un guardia de seguridad, otro más joven, con un corte de pelo moderno y mirada alerta. Antes de que el camarero pudiera ofrecer el menú, un hombre corpulento con un traje caro pero gastado se acercó a la mesa. Nikolai Dmitrievich, qué honor. ¿Cómo va el proceso de expropiación? Butenko asintió con benevolencia y respondió algo en voz baja. Entonces llegó un empleado del ayuntamiento, delgado y con una sonrisa servil. Al cabo de 15 minutos, habían pasado media docena de figuras influyentes de la ciudad, cada una de las cuales saludó a Butenko con deferencia. Kirill observó el desfile con un nudo en el estómago. No hubo sutilezas en la visita, fue una demostración de poder, un cuchillo clavado en la mesa entre ellos. Cuando se marcharon los últimos invitados, Butenko levantó ligeramente la copa en dirección a ellos, en un brindis irónico. Kirill Andreevich, llamó con voz untuosa. Únase a nosotros. Tenemos asuntos que discutir. Kirill se sentó frente a él con los músculos tensos. El joven que estaba al lado de Butenko Lavrov, como supo más tarde, se movió en su asiento, evitando su mirada. Permítanme presentarles, hizo un gesto elegante Butenko. Igor Lavrov, jefe de la comisaría de policía del distrito. Señaló al hombre mayor. Y Georgi Paskevich, mi asistente. El nombre fue como un puñetazo.
Aquí está. El padre de Basilisa, pálido, bien vestido, con los ojos desviados como los de un animal perseguido. Nadiezhda había hablado de él con un dolor tan profundo que Kirill sintió el sabor amargo en su propia boca. Excelente establecimiento. Butenko probó el vino, saboreando el momento. Sería una pena que tuviera que cerrar. Descanso calculado. Normas sanitarias, seguridad contra incendios. Tantos detalles que hasta los mejores se escapan. Una inspección minuciosa siempre encuentra algo, ¿no crees? Ya no era una amenaza velada. Fue un ultimátum. ¿Cuál es el objetivo de esta conversación? Preguntó Kirill secamente. Butenko se inclinó hacia adelante con los ojos brillantes. Un malentendido entre nosotros, que se puede resolver fácilmente. La voz bajó casi íntima. La joven con el niño que protegiste. Solo necesitamos que firme la renuncia de la habitación en el cobertizo. Abrió las manos en un gesto de falso lamento. Es el último obstáculo para un proyecto valorado en millones. Cuando un negocio de este tamaño se retrasa por terquedad, suspiró. Empiezan a presionar desde arriba. Y yo, lamentablemente, tengo que transmitir esta presión. Lavrov asintió con la cabeza, su rostro era una máscara de indiferencia profesional. Georgie se quedó mirando la toalla, como si las líneas del lino contuvieran la respuesta a su salvación. Ella firma y todos ganan, continuó Butenko. Mantienes tu restaurante, la chica recibe una compensación justa y la ciudad gana empleos e impuestos. ¿Y si no? Preguntó Kirill en voz baja, con los ojos fijos en los de Butenko. La sonrisa del hombre se desvaneció. Entonces me temo que las cosas se complicarán. Se recostó cruzando los dedos. Primero, mañana una inspección sorpresa. Hizo una pausa. Segundo, aquí su voz adquirió un tono casi paternal, los niños son tan frágiles, ¿no crees? Los servicios de protección de menores son muy estrictos cuando se trata de menores sin residencia fija, que conviven con extraños. Se volvió hacia Georgie. ¿No tenía usted contactos en los servicios sociales, Paskevich? El hombre se estremeció y asintió rápidamente sin levantar la vista. No involucres al niño en esto. Kirill sintió que el hielo se extendía por sus venas. Butenko rió con un sonido ligero, casi amistoso. Solo estoy señalando riesgos potenciales. Lamento sinceramente que te hayas metido en esta situación. Se inclinó, su voz era un susurro. Dale un pequeño empujón a la niña en la dirección correcta y todo irá bien. Los dedos tamborilearon suavemente sobre la mesa. O si no, bueno. La elección es tuya. La voz de Butenko cortó el aire como una espada. Firma los papeles y todos ganan. Sus dedos tamborilearon impacientemente sobre la mesa. Kirill empujó la silla con fuerza mientras se levantaba. El metal crujió contra el suelo. Estás equivocado. La voz era baja, pero firme. Las amenazas no funcionarán. Conozco mis derechos y los de Nadiezhda. Butenko también se puso de pie, lentamente, como un depredador midiendo a su presa. La terquedad no es una virtud, Kirill. Una fría sonrisa estiró sus labios. Nos vemos después de la inspección, si aún existe su establecimiento. El aire en la oficina del jefe del Departamento de Desarrollo Urbano era denso y olía a papel viejo y a café rancio. Butenko hojeó los documentos con desdén, mientras Georgi, siempre servicial, deslizaba nuevas carpetas sobre la mesa. La orden de inspección está lista, anunció Paskevich con voz temblorosa. Mañana habrá vigilancia sanitaria. Excelente. Butenko firmó el último papel con una floritura. Asegúrese de que encuentren al menos una docena de irregularidades. Levantó los ojos, grises como el plomo. Hablé con Lavrov. Tus hombres también comprobarán la licencia de alcohol. Paskevich tosió nerviosamente. Nikolai Dmitrievich, ¿no crees que es demasiado? Podemos seguir adelante sin cerrar el restaurante. Butenko se volvió hacia él y el silencio que siguió fue más cortante que un cuchillo. No lo entiendes. La voz bajó casi un gruñido. Esto no se trata de una chica y su cubículo. Si doy marcha atrás ahora, mañana todos los perros cuestionarán mis decisiones. Sus dedos se cerraron formando un puño sobre la mesa. Es una cuestión de principios.
Georgi tragó y asintió sin decir palabra. De repente Butenko clavó en su asistente una mirada penetrante. Por cierto, ya conoces a esa Yartseva. La sangre abandonó el rostro de Paskevich. Superficialmente. Trabajó como limpiadora en la administración. Butenko entrecerró los ojos. Interesante. ¿Qué está haciendo ella? Una pausa calculada. Tienes un hijo, ¿no? Paskevich tembló como si le hubieran dado un puñetazo. No, no lo sabía. Por supuesto. Butenko se levantó y se ajustó la chaqueta. Preparar documentos para una demanda, en caso de que decidan resistirse. Fue hacia la puerta, pero se detuvo en el marco de la puerta. Y Georgi, el tono era ligero, casi casual. Si descubres que omitiste algo relevante, te arrepentirás. La puerta llamó. El asistente permaneció inmóvil, con las manos temblorosas sobre la mesa. Dima. Kirill abrazó a su amigo de la escuela, tratando de ocultar el nudo en su garganta. Gracias por venir. Dmitry Kovalsky se encogió de hombros y se sentó en la silla del café frente al restaurante Kirill. ¿Tú llamaste? Yo vine. Se cruzó de brazos. Ahora dime, ¿qué está pasando? Su voz en el teléfono sonaba como un funeral. Kirill sonrió amargamente. El entierro de mi negocio está cerca, a menos que me ayudes. Dmitry escuchó en silencio, interrumpiendo solo con preguntas directas, como un cirujano examinando una herida. No se habían visto desde hacía casi un año, pero el vínculo entre ellos, forjado a través de peleas escolares, secretos adolescentes y la complicidad de quienes compartían el mismo escritorio desde quinto grado, había resistido la prueba del tiempo. Kirill, impulsivo y fogoso; Dmitry, metódico y frío. Ahora sus caminos se habían divergido. Uno, dueños de restaurantes; el otro, un abogado especializado en la defensa de los más vulnerables, conocido en los tribunales por no dar marcha atrás ante adversarios poderosos. Así que Butenko tiene un interés personal en la chica con el niño, resumió Dmitry, dando golpecitos con el bolígrafo en su cuaderno. Y está dispuesto a destruir tu restaurante solo para conseguir una firma. La inspección llega mañana, confirmó Kirill, pasándose la mano por la cara. Estoy seguro de que encontrarás todo lo que necesitas. Dmitry tamborileó con los dedos sobre la mesa, con los ojos perdidos en cálculos mentales. Entonces, de repente. ¿Recuerdas octavo grado? ¿Cuando el director quiso expulsarte por ese incidente en la cafetería? Kirill sonrió a pesar de todo. Si no fuera por ti, estaría en la calle. Así es. Dmitry se inclinó hacia adelante en voz baja. Lo que vamos a hacer ahora va a ser un poco más complicado que demostrar que la grasa cayó sola en la compota. Pasaron 2 horas elaborando estrategias. El plan era arriesgado, pero claro. Se necesita un periodista, concluyó Dmitry. La publicidad es nuestra mejor arma. Tengo uno en mente. Kirill recordó al joven periodista que había escrito sobre su restaurante, Marat Iskanderov, del periódico local. Un chico ambicioso, siempre a la caza de una historia grandilocuente. Perfecto. Dmitry cerró el cuaderno. Me ocupo de la parte legal y preparo un proceso. Necesitamos que otros residentes del cobertizo testifiquen sobre la presión. Cuando Kirill llegó a casa, Nadezhda ya se había puesto en contacto con antiguos vecinos. 2 familias aceptaron testificar sobre las amenazas y el asedio orquestado por los hombres de Butenko. Marat Iskanderov, delgado con el pelo revuelto y ojos tan agudos como los de un halcón, apareció a la mañana siguiente, antes de que el sol hubiera calentado las calles. Hace meses que quiero investigar a ese Butenko, confesó, ajustando la grabadora. Pero no hubo pistas ni fuentes. En la ciudad todos tiemblan al escuchar su nombre. Nadezhda habló sin rodeos, describiendo la vida en el cuartel y las maniobras para desalojar a los residentes. Evitó detalles íntimos sobre Georgi, pero sus palabras fueron precisas, llenas de ira contenida. Marat anotó todo, sus ojos brillaban con la emoción de alguien que olfatea un gran informe. Esto va a ser dinamita, prometió. Dame 3 días. Comprobaré todos los hechos y encontraré más testigos. La inspección llegó a tiempo, como un verdugo cumpliendo condena. 6 empleados uniformados saquearon el restaurante de arriba a abajo. Al mediodía, la lista de irregularidades incluía
altura insuficiente del tabique entre cocina y salón, temperatura de almacenamiento de 3 productos ligeramente por debajo del estándar, ausencia de etiquetas en 3 contenedores, y una docena de detalles tan triviales que cualquier establecimiento los tendría. Nos vemos obligados a suspender nuestras actividades hasta que se corrijan los fallos, anunció el inspector jefe, entregándole a Kirill el documento con una sonrisa apenas disimulada. El restaurante se vació. Kirill reunió al equipo, les explicó la situación y les aseguró que los salarios se mantendrían durante el cierre. Los empleados se marcharon en silencio con los ojos llenos de una ansiedad que no necesitaba palabras. Esa noche el apartamento de Kirill quedó sumido en un silencio opresivo. Nadezhda mecía a Vasilisa, que ya dormía, pero tenía los ojos hinchados y los párpados enrojecidos. «Es por mi culpa», murmuró finalmente. «Si no fuera por nosotros, su restaurante todavía estaría en funcionamiento. Puedo volver al cobertizo. Firme estos papeles». Kirill le sostuvo la mirada, exhausto pero inquebrantable. «Ni se te ocurra pensar en ello». La voz era áspera, pero firme. «No tienes la culpa de nada. Elegí entrar en esta pelea». Butenko es una de esas personas que se acostumbró a ver a todos inclinarse. Un profundo suspiro. «Pero no vamos a dar marcha atrás. ¿Entendiste?» Nadezhda asintió y miró a su hija. La lucha sería ardua, pero la retirada ya no era una opción. En los pocos días que habían vivido bajo el mismo techo, se había establecido una rutina inesperada y extrañamente armoniosa. Nadezhda siguió lavando platos en el restaurante, pero ahora también ayudaba en el comedor cuando era necesario. Vasilisa pasó sus días con Lyudmila Andreevna, cuya presencia pareció rejuvenecer a la mujer una década. Por la noche Kirill y Nadezhda regresaron juntos, a veces en silencio, cansados, otras veces riéndose de algún incidente del día. No había un nombre para lo que los unía, algo más allá de jefe y empleado, pero aún no definido. Una frágil red de cuidados mutuos que ambos temían romper con palabras prematuras. El periódico matutino esperaba a Butenko en la mesa, junto a la taza de café que siempre le dejaba su secretaria antes de su llegada. Papel barato, letra pequeña, nada indicaba peligro hasta que sus ojos se posaron en el título de la 4ª página. Esquema inmobiliario, como se esperan los residentes de una choza. Butenko apartó violentamente la taza. El café oscuro se derramó sobre una carpeta de documentos. No hubo mención directa de su nombre, pero sí la descripción del lugar, los testimonios anónimos de los vecinos, las coincidencias entre cortes de servicios básicos y visitas de representantes de las empresas constructoras. Todo apuntaba al Barracao 13. El texto ardía con citas de testigos anónimos, que detallaban un sistema que, línea tras línea, desmanteló la fachada de legalidad que tanto había cultivado Butenko. El artículo terminaba con una advertencia velada, casi una amenaza disfrazada de periodismo: la redacción continúa la investigación. En la próxima edición revelaremos quién está detrás de los fraudes inmobiliarios en nuestra ciudad. Butenko apretó los puños con tanta fuerza que le crujieron las articulaciones. Con un movimiento repentino, apretó el botón del intercomunicador. «Georgie», rugió su voz cortando el aire como una espada. La puerta se abrió con un chirrido. En el hueco apareció el asistente, pálido como una sábana tendida al sol. Los ojos normalmente astutos ahora parpadearon en pánico. «¿Qué es esto?». Butenko arrojó el periódico al hombre, quien instintivamente retrocedió. Las páginas se esparcieron por el suelo como hojas muertas. «Deberías vigilar a la prensa». «Yo no lo sabía, Nikolai Dmitrievich», balbuceó Pakevi, encogiéndose de hombros como si esperara un golpe. «Averiguaré quién lo escribió. Ya me he ocupado de eso». «Marat Iskanderov», escupió Butenko, el nombre sonó como una maldición. «Un mocoso. Un don nadie». Sus dedos tamborilearon impacientemente sobre la mesa. «Descubra quién está detrás de esto. Pásale todo a Lebrov. Que este periodista sienta el peso de sus palabras». Un descanso. El silencio en la habitación era tan denso que se podía oír el zumbido de la lámpara fluorescente. «¿Y dónde, por amor de Dios, está la firma de esta chica?», estalló Butenko con los ojos inyectados en sangre de furia. «¿Dónde está la renuncia a la habitación?». En el sótano de una antigua mansión, donde el olor a humedad se mezclaba con el olor seco del papel,
la pequeña oficina del abogado Dmitry Kovalovsky parecía un búnker de resistencia. 3 habitaciones estrechas, montones de expedientes apilados en el suelo, los armarios no eran suficientes. No había ningún lujo, solo la urgencia de alguien que lucha contra el tiempo. Aquí Dmitry deslizó una gruesa carpeta sobre la mesa, con los dedos marcados con pluma y tinta para sellos. Testimonios de 3 familias expulsadas de su galpón. Kirill hojeó las páginas donde la letra pequeña registraba horrores en los detalles quirúrgicos, presión, cortes de electricidad, accidentes con tuberías rotas. 2 testimonios mencionaron amenazas directas. ¿Es esto suficiente?, preguntó Kirill con la voz ronca por el cansancio. Para iniciar un proceso, sí. Dmitry se ajustó las gafas, su rostro iluminado por la luz amarilla de la lámpara. Estoy preparando una acción colectiva en favor de todos los desplazados. Incluyendo a Nadja. Hizo una pausa, sus dedos tamborileaban sobre la madera gastada. Pero hay un problema, ¿quién se atreverá a declarar ante el tribunal? Miró por la ventana, donde la nieve mojada convertía la calle en una mancha gris. Nadie quiere cruzarse con Butenko. Kirill se masajeó las sienes, presionando con los dedos como si pudiera aplastar el palpitante dolor de cabeza. Opeka ya estuvo allí, murmuró. Buscando a Nadja. Y no se rendirán. Dmitry soltó una risa triste, seca como un papel rasgado. Opeka es solo el comienzo, dijo bajando la voz. Butenko tocó el punto débil, el miedo a perder al hijo. Abrió un cajón, sacando un fajo de documentos amarillentos. Pero también tenemos trucos bajo la manga. Sus ojos brillaron con un destello de determinación. Marat Iskanderov aceptó realizar una serie de reportajes. Su madre movilizó a la red de educadores de la ciudad. Esto ya está generando eco. Cerró la carpeta con un clic. Y la atención del público, Kirill, lo cambia todo. Ludmila Andreyevna nunca se consideró una actriz del cambio. 35 años en una guardería le enseñaron una única regla, grabada en su alma: los niños están antes que todo. Antes que las reglas, los cargos, las apariencias. Cuando Kirill le pidió ayuda, ella no lo dudó. Sacó una desgastada libreta de cuero del fondo del cajón, donde los nombres y números de teléfono de hace décadas aún resistían el paso del tiempo. Taisa Markovna, directora del jardín número 8, respondió al primer timbre. Escucha, Taisa. Ludmila se acercó el teléfono a la oreja, en voz baja, urgente. Esta chica no es una chica cualquiera. Hay un bebé con ojos grandes, ya mantiene la cabeza erguida. Vivían en el Barracao 13 en el frío, en la humedad. Hizo una pausa, sabiendo que la siguiente frase sería la clave. Ahora le quieren quitar el niño. No necesitaba decir nada más. Los educadores son una raza aparte. Las palabras niño en peligro e injusticia contra una madre encienden en ellos un fuego que ni la burocracia ni el miedo pueden apagar. Al anochecer, 3 grupos de WhatsApp de profesores de la ciudad ardían con mensajes. Una joven madre con un bebé está siendo expulsada de su casa y ahora amenazan con llevarse a su hija. Informe urgente. En el despacho del jefe del departamento de tutela el aire olía a perfume barato y a papeles viejos. Nadezhda Viktorovna Yartseva, una mujer de rostro cansado y ojos que ya habían visto demasiado, hojeaba un expediente con gestos mecánicos. Barracao 13, sala 7, leyó en voz alta, como si las palabras tuvieran un sabor amargo. Desaparecido con el niño. No se conoce paradero. La asistente, una joven de mirada penetrante, asintió. Fuimos allí ayer, siguiendo un aviso anónimo, explicó cruzándose de brazos. Las condiciones son deplorables: humedad, moho, riesgo de derrumbe. No apto para un recién nacido. Abrió una carpeta que mostraba fotografías de paredes desconchadas y colchones mohosos. Emitimos parte de incapacidad. Pero, dudó. La madre desapareció. Los vecinos dicen que no la han visto en semanas. Nadezhda Viktorovna suspiró y se llevó las gafas a la frente. ¿Y el motivo del retiro de la guardia?, preguntó sabiendo ya la respuesta. Solo 2 por ahora: falta de domicilio fijo y esconder al niño. La asistente bajó la voz. No basta con abrir un caso. Necesitamos algo más serio. Sigue buscando, ordenó secamente el jefe. El vicealcalde está personalmente interesado en este caso.
Butenko golpeó la mesa con los dedos como si quisiera perforarla. Georgie evitó su mirada y mantuvo los ojos fijos en un lugar vacío detrás de su jefe, como si allí hubiera una salida. ¿No lo entiendes, Georgie? La voz de Butenko era un gruñido contenido. Necesitamos cerrar esto antes del año nuevo. Los inversores no esperan. Se inclinó hacia adelante entrecerrando los ojos. ¿Dónde está esa maldita chica con el niño? Georgie tragó. Las palabras salieron como piedras. Yo tengo información. Cerró los ojos por un segundo como si eso pudiera posponer lo inevitable. Vive con Verechagin. En su casa. Butenko arqueó las cejas y una lenta sonrisa se extendió por su rostro, el tipo de sonrisa que precede a un apuñalamiento. Interesante, murmuró. O sea, abandonó su hogar, arrastra al niño por casas ajenas, los dedos se entrelazaron, como si ya estuvieran tejiendo la red. Elaborar un informe anónimo a OPECA. Escribe que una madre soltera, sin ingresos fijos, vive en condiciones sospechosas, con un hombre que no es su padre. Los ojos brillaron fríos. No tiene por qué ser verdad. Tiene que ser útil. Pero eso no es cierto. Estalló Georgie con las manos temblando. Verechagin la está ayudando. Butenko se rió, un sonido breve y sin humor. ¿Desde cuándo importa la verdad, Georgie? La voz era un dulce veneno. Dals una razón para investigar. El resto hizo un gesto con la mano, como si espantara una mosca. Es solo cuestión de tiempo. La piel de Georgie palideció. No puedo. La voz era ronca, casi inaudible. Me destruirá, pero le entregaré los documentos. Solo que nadie puede saber que fui yo. Nadiezhda asintió con los labios fruncidos. Cualquier cosa es mejor que nada. Regresaré aquí mañana a la misma hora, dijo, girándose para irse. Y como si la sentencia pesara más que su propio cuerpo, añadió, se llama Vasilisa, Georgie. Tu hija. La puerta se cerró de golpe detrás de ella. Permaneció inmóvil, hundiendo sus dedos en la fría barandilla del pasillo, sintiendo que algo se rompía en su interior. No era solo vergüenza, no era solo miedo. Fue la comprensión tardía, como un golpe sordo, de que lo había perdido todo antes de siquiera comprender lo que tenía. La pila de fotocopias que le entregó Georgie parecía demasiado pesada para ser solo papel. Nadiezhda y Kirill pasaron toda la noche descifrando esos documentos, marcando secciones con post-its de colores que se multiplicaban como manchas de aceite, esquemas de pago, firmas falsificadas, fechas sospechosas, informes técnicos fraudulentos sobre la situación crítica del cobertizo, informes de comités fantasma, traslados detallados al puesto de salud. Georgie no mintió. Esas pruebas fueron una bomba de tiempo. A la mañana siguiente Marat hojeó la carpeta con un silbido bajo. Esto no es un asunto, es un caso penal. 2 días después el periódico publicó un reportaje a doble página, fotografías de los documentos, una lista de fraudes y, en negrita, el nombre de Butenko como cerebro de la operación. El informante permaneció en el anonimato, pero las pruebas hablaban por sí solas. Kirill se despertó con el insistente timbre del teléfono. Del otro lado, la voz temblorosa de un anciano que vivía frente al galpón 13, ya lo están derribando, muchacho. Llegó la máquina, la milicia rodeó todo. La nieve caía espesa y se tragaba las calles. El taxi avanzaba con dificultad por las blancas colinas. Cuando llegó Kirill, la hoja de la excavadora ya estaba atravesando la pared trasera. Un cordón policial impidió que los curiosos se acercaran, pero, como por milagro, 2 reporteros con cámaras ya se encontraban en el lugar. Marat corrió a lo largo de la valla, filmando, mientras su aliento formaba nubes en el aire gélido. Llegamos tarde, Kirill. Los cristales de sus gafas se empañaron. Ellos actuaron primero. Declaran que el edificio corre riesgo inminente de derrumbe. Georgie advirtió, falsificaron la firma de Nadiezhda en un documento de renuncia de propiedad. Sabían que sin esto no podrían derribarlo. ¿Y ahora? Kirill miró hacia las ventanas de los barracones vecinos, donde rostros asustados miraban a través de las cortinas. Casi todos ya se habían ido. Zinaida Petrovna había sido llevada por su hermana en un taxi al amanecer. Alguien les advirtió. La habitación de Nadiezhda llevaba días vacía.
Los copos de nieve se derritieron en su cabello y corrieron por su nuca. Kirill vio cómo las paredes se desmoronaban mientras una furia helada se elevaba dentro de él. Butenko no solo borró las pruebas, enterró el crimen en sí, reduciendo a cenizas el lugar que podría incriminarlo. Al otro lado del asedio, una furgoneta de la televisión local retransmitía en directo. Butenko, impecable con su abrigo de lana, hizo un gesto a las cámaras con la confianza de quien ya ha ganado, medidas de emergencia para eliminar un riesgo para la vida de la población. Este cobertizo podría derrumbarse en cualquier momento. La administración siempre prioriza la seguridad de los ciudadanos. Los periodistas asintieron con los micrófonos extendidos, cómplices del teatro. Dmitry Kovalevsky examinó la citación con el sello de los órganos de tutela y meneó la cabeza. Tienen prisa. Sabían que el escándalo del fraude inmobiliario ya no podría contenerse. Había demasiadas pruebas. Por tanto, atacaron desde otro flanco. El periódico oficial anunciaba, dentro de 3 días, una comisión especial evaluaría si las condiciones de vida de Vasilisa cumplían con los estándares de seguridad. Detrás de las frases burocráticas, la amenaza era clara: investigación por negligencia paterna, riesgo para la integridad física del menor. Olía a venganza barata de Butenko. ¿Qué hacemos? Nadiezhda estaba pálida y apretaba a su hija contra su pecho con los brazos, como si temiera que se la llevaran. Prepara la defensa. Dmitry abrió la carpeta. Necesitamos certificados de tu trabajo, testimonios de personas que puedan confirmar que eres una buena madre. Ludmila Andreyevna y sus colegas ya habían firmado una carta colectiva. Kirill le entregó a Dmitry otro documento: aquí está la prueba de que Nadiezhda trabaja oficialmente en mi restaurante. El abogado asintió. Pero Butenko no llegará con las manos vacías. Estará sucio. La sala del tribunal, en el segundo piso de un edificio gris de servicios sociales, tenía el aire de un tribunal inquisitorial. Una larga mesa, cubierta con un mantel verde descolorido, separaba a los 7 miembros de la comisión, rostros indiferentes, miradas que recorrían el proceso como si se tratara de una molestia formal. Nadiezhda, con Vasilisa en su regazo, temblaba. Kirill y Dmitry se sentaron a su lado, formando una barrera silenciosa. Del otro lado, Butenko y Georgi. Este tenía los hombros encorvados y la mirada fija en el suelo, como si se avergonzara de respirar el mismo aire que Nadiezhda. Abrimos la sesión para evaluar las condiciones de vida de la más joven Vasilisa Yartseva, comenzó la presidenta, una mujer de rasgos duros y el pelo recogido en un moño tan apretado que parecía doler. Encontramos que la madre vive en una propiedad considerada no apta para los niños. Permítanme aclarar, interrumpió secamente Dmitry. El cobertizo en cuestión fue demolido ayer por la mañana. Actualmente madre e hija viven en un apartamento de 3 habitaciones, con infraestructura completa, en la dirección. Hablaremos de esto más tarde, dijo el presidente. Lo que nos preocupa es que la señora Yartseva vive con un hombre que no es pariente del niño. Las condiciones de este acuerdo no fueron controladas por los órganos competentes. Estamos dispuestos a permitir la inspección en cualquier momento, afirmó Kirill con firmeza. La palabra pertenece al teniente de alcalde Butenko. Butenko se levantó y se ajustó la corbata con gestos calculados. Queridos socios, como representante de las autoridades públicas, mi preocupación es exclusivamente por el bienestar de este niño en situación de vulnerabilidad. Hizo una pausa teatralmente. Hasta hace poco vivía en una choza a punto de derrumbarse. Ahora, repentina y convenientemente, la madre empieza a vivir con su jefe, un hombre con el que mantiene una relación informal. Esto, en sí mismo, ya crea un entorno inestable. Eso es mentira. Nadiezhda saltó de su silla, con la voz entrecortada. Butenko ignoró la interrupción y sonrió como alguien que ya saborea la victoria. Para fundamentar mis alegaciones presento declaraciones de testigos. La puerta se abrió. Entró un hombre delgado, de ojos saltones. Melnikov, antiguo vecino de la cabaña 13, anunció Butenko. El hombre balbuceó una historia ensayada: vi varias veces a Nadiezhda borracha. Le grité a la chica. Nunca he visto a este hombre en mi vida, susurró Nadiezhda, clavándose las uñas en las palmas de las manos. Luego vino Sokolova, una enfermera corpulenta con un traje que no le quedaba bien, que juró haber visto a Vasilisa sucia y desnutrida en una consulta. Absurdo,
Dmitri intercambió una mirada con Kirill. Testigos comprados. Y entonces Butenko sonrió como un jugador con un as bajo la manga. Llamo ahora al asistente administrativo, Paskevich Georgi Vladimirovich, quien podrá confirmar el estilo de vida antisocial de la señora Yartseva. Un murmullo recorrió la habitación. Georgi se levantó lentamente. Su rostro, siempre pálido, ahora tenía el color de la ceniza. Los ojos encontraron a Nadiezhda y a Vasilisa, presionadas contra el pecho de su madre. Algo tembló en su mirada. Yo comenzó y su voz se apagó. Tragó saliva y enderezó los hombros. Cuando volvió a hablar, las palabras le salieron claras, nítidas como el cristal. No puedo confirmar estas acusaciones. Todo lo que se dice aquí sobre Nadiezhda Yartseva es falso. Ella es una madre dedicada. Butenko pagó a estos testigos para que la difamaran. Butenko retrocedió como si le hubieran dado un puñetazo. ¿Qué es esa mentira que estás difundiendo? Siseó Butenko, pero Georgi ya no lo miraba. Su atención estaba fija en el presidente del comité y su voz, ahora firme, cortó el aire como una espada. Además, prosiguió manteniendo contacto visual con la autoridad, puedo confirmar que Nikolai Dmitrievich Butenko orquestó una campaña de desprestigio contra Nadiezhda Yartseva con un único objetivo, obligarla a renunciar a sus derechos sobre la habitación del cobertizo. Esto es parte de sus estratagemas fraudulentas en el sector inmobiliario. Y tengo pruebas. Butenko se levantó con tanta violencia que derribó su silla. Su rostro, antes pálido, ahora ardía de furia. Tu carrera ha terminado. Voy a destruirlo, gritó con los dedos apretados sobre la mesa. El silencio que siguió fue tan denso que pareció pesar mucho sobre los hombros de todos. Butenko, al darse cuenta demasiado tarde de que había hecho una amenaza pública en un procedimiento oficial, intentó recomponerse con una sonrisa forzada. Pido disculpas por la falta de control. Está claro que mi asistente tiene problemas psicológicos, dijo, pero las palabras sonaron vacías. La máscara se había caído. La comisión, visiblemente incómoda, se retiró a deliberar, dejando la sala sumida en una tensión asfixiante. Georgi permaneció aislado y no se atrevió a acercarse a Nadiezhda. Butenko, a su vez, garabateó algo en una libreta con gestos bruscos, como si las palabras pudieran borrar el daño ya causado. Media hora después se abrieron las puertas. El presidente de la comisión, evitando las miradas, leyó el veredicto con voz monótona. Ante las contradicciones en las declaraciones y la necesidad de un análisis más profundo, la comisión decide, como medida provisional, separar a la menor Vasilisa Yartseva de su madre durante 2 semanas para practicarle exámenes médicos y evaluar sus condiciones de vida. Nadiezhda abrazó a su hija contra su pecho con tanta fuerza que la niña dejó escapar un gemido ahogado. Fue entonces cuando Dmitri se levantó, sosteniendo una carpeta con documentos. Antes de que se finalice la decisión, les pido que analicen estos materiales, anunció, colocando las hojas sobre la mesa. Cambian completamente la situación jurídica de mi cliente. El primer documento era un certificado de registro, Nadiezhda Viktorovna Yartseva, con domicilio en Rua Klinovaya 24, apartamento 56. Propietario, Kirill Andreyevich Vereshchagin. La fecha de registro oficial, hace 10 días. Entonces Dmitri presentó un contrato de trabajo. Aquí está la prueba de que la señora Yartseva es empleada permanente del restaurante Lesnaya Gavan, con todos los beneficios, incluido el seguro médico para ella y su hija. Como puedes ver, tu salario está muy por encima del salario mínimo. Butenko se puso de pie de un salto. Esto es un fraude. Nunca antes habíamos visto estos documentos. ¿Por qué no los pediste?, respondió Dmitri, impasible. Prefirieron basarse en datos obsoletos, lo que constituye una grave infracción procesal. Finalmente mostró el último artículo. Como la comisión mostró especial interés por las condiciones de vida del niño, presento los resultados de un examen independiente realizado ayer en la residencia. Como verá, se cumplen todos los estándares e incluso se superan. El presidente hojeó los documentos con expresión aturdida. Dmitri, sin cambiar su tono tranquilo, añadió. También quisiera llamar su atención sobre una coincidencia sospechosa. La denuncia por presunta negligencia materna se presentó inmediatamente después de la publicación de un artículo que denunciaba los planes corruptos del señor Butenko.
Interpretamos esto como un intento de intimidar a los testigos en un caso penal que será remitido al Ministerio Público. Un murmullo incómodo recorrió la habitación. Nadie quería verse envuelto en un escándalo con repercusiones políticas. Propongo posponer el juicio para analizar las nuevas pruebas, declaró la presidenta tras una breve consulta con sus colegas. Se reprograma la audiencia para 2 semanas. Exigimos el sobreseimiento inmediato del caso por falta de fundamento, insistió Dimitri. No hay motivo para separar a un niño de su madre. El presidente asintió visiblemente aliviado. En estas circunstancias el caso se cierra por falta de pruebas, pero se mantendrá el seguimiento de las condiciones de vida del menor. Nadiezhda exhaló un suspiro tembloroso. Esta vez las lágrimas que brillaban en sus ojos eran de alivio. Butenko, lívido de rabia, dirigió un gruñido a Georgi, quien, ante la sorpresa de todos, respondió en voz alta y clara. No, Nikolai Dmitrievich. Ya no participaré en la persecución de personas inocentes. Al salir de la habitación, Kirill notó que Nadiezhda, por un momento, se volvió hacia Georgi y asintió levemente con la cabeza, no un gesto de gratitud, sino un reconocimiento silencioso de su poco coraje. Un acto de valentía inesperado pero genuino. Esa noche el apartamento de Kirill estaba en silencio. Vasilisa durmió tranquilamente en su cuna, finalmente a salvo. Nadiezhda, de pie junto a la ventana, observaba bailar los copos de nieve bajo las farolas. «¿Estabas preparado para cualquier cosa?», murmuró. Los documentos, la inscripción en el registro, la inspección del piso. ¿Cuándo conseguiste organizar todo esto? Kirill se acercó y se paró a su lado, sin tocarla, pero lo suficientemente cerca como para que ella sintiera la calidez de su presencia. Tan pronto como hablamos con Georgi, Dimitri me advirtió, éramos legalmente vulnerables. Tenía que oficializarlo todo, explicó como si fuera obvio. La verdad es que es extraño que no hayamos hecho esto antes. Gracias, se volvió hacia él, sus ojos brillaban con una gratitud que iba más allá de las palabras, mezclada con algo más profundo, más íntimo. Nos salvaste hoy. Nos salvamos, corrigió Kirill, tocando su mano suavemente. Sabes, antes de conocerte mi vida estaba vacía. Solo estaba el restaurante, las reuniones, las cuentas, las facturas. Ni siquiera me di cuenta de lo sola que estaba. Nadiezhda no respondió, pero sus dedos se entrelazaron con los de él, como si encontraran allí un refugio seguro. Podemos dejar todo como está si quieres, continuó en voz baja. Estás empadronado, tienes trabajo, vivienda. Pero necesito que lo sepas, para mí Vasilisa y tú no sois solo una empleada con una hija o vecinas. Te convertiste en mi familia. La palabra quedó flotando en el aire, pesada y sincera. Kirill vaciló un segundo y luego habló con más convicción. Los amo a ambos. Nadiezhda levantó la vista. Sus ojos se encontraron con los de él sin miedo, sin duda, solo con ese nuevo sentimiento que había crecido entre ellos, semana tras semana. Yo también, susurró. Sus labios se encontraron en el primer beso, tiernos y cautelosos. Ya era tarde cuando Kirill reunió a su equipo. Dimitri extendió unos papeles sobre la mesa, Maharat rápidamente escribió algo y Pavel Dubrovsky, el chef y ex soldado, escuchó en silencio, intercalando solo comentarios precisos. Hoy ganamos esta batalla, dijo Dimitri. Pero Butenko no se rendirá. La demolición ilegal del cobertizo, la falsificación de documentos. Es grave pero no suficiente, coincidió Kirill. Necesitamos algo más grande. Voy a contactar con la prensa regional, propuso Maharat. Y contactos en Moscú. La historia de una madre que casi pierde a su hija a causa de un plan corrupto causará conmoción. Necesitamos atacar primero. Pavel, siempre lacónico, añadió. Butenko está acorralado. La gente así es peligrosa cuando está desesperada. Nadiezhda, por primera vez desde que todo empezó, habló con firmeza. Georgi tiene más documentos. Tiene miedo de entregarlos directamente, pero dijo que los escondió en un escondite en el parque. Me reuniré con él mañana para recogerlos. Kirill abrió la boca para protestar, pero vio la determinación en sus ojos. Ya no era la joven asustada que había conocido en el cobertizo. Nadiezhda se había transformado, más fuerte, más segura. No solo, dijo. Juntos, corrigió ella, tomando su mano. Vayamos juntos.
A la mañana siguiente Dmitry Kovalevsky seguía trabajando. Un montón de casos legales crecían cada hora, cubiertos por su letra nerviosa y precisa. Tenía los ojos rojos por el cansancio, pero sus manos seguían dibujando líneas precisas. El habeas corpus que estaba preparando era su arma en esta guerra por una vida que no era la suya y, sin embargo, se había convertido en su causa. Cuando los primeros rayos azulados de la mañana atravesaron las contraventanas, Dmitry levantó el auricular. El número de Iván Petrovich Sokolov, viejo amigo de su padre, quedó guardado en la memoria para una eventualidad que nunca debería ocurrir. Iván Petrovich, perdón por llamar temprano. Soy Dmitry Kovalevsky. Sí, hijo de Alexei Mikhailovich. Su voz era firme, pero las palabras salieron con la urgencia de quien no tiene tiempo de andarse con rodeos. Tengo un caso de emergencia. Este es un niño que están tratando de arrebatarle a su madre basándose en un proceso fabricado. Esa misma mañana, los residentes de la ciudad abrieron la nueva edición de Vestnik Gorodskoy y se encontraron con el titular en la portada en letras negritas: Imperio sobre huesos, como el teniente de alcalde destruye las vidas de la gente común. El artículo de Marat Iskanderov, que ocupaba 2 páginas completas, estaba repleto de fotografías de documentos, diagramas de flujo financiero y declaraciones de testigos. Hasta el mediodía, el juzgado municipal bullía como una colmena perturbada. En la sala del tribunal ni siquiera había espacio para que cayera un alfiler. Periodistas, activistas y ciudadanos indignados abarrotaron cada rincón disponible. En la primera fila, Kirill y Nadiezhda estaban sentados uno al lado del otro, con las manos entrelazadas en un apretón que era a la vez refugio y resistencia. Ella, pálida pero con la barbilla levantada, delataba la tensión solo en sus labios fruncidos. Él, aparentemente sereno, tenía en sus ojos ese fuego interno que ni la más oscura noche de desesperación podía apagar. Cuando el juez declaró abierta la sesión, Dmitry se adelantó con una carpeta de documentos bajo el brazo. Su discurso fue conciso pero letal en su precisión. Cada palabra, cada número, cada fecha golpeó la reputación de Butenko como balas de cañón contra una fortaleza sitiada. Excelencia, no se trata solo de una cuestión de idoneidad materna. Tenemos un patrón de persecución sistemática contra cualquiera que se atreva a desafiar un esquema corrupto. Su voz resonó en el pesado silencio de la habitación. Pido que se llame a un testigo que corrobore nuestra acusación. Georgi Paskevich entró tambaleándose, con la mirada baja y los hombros encorvados. Pero algo en él había cambiado, tal vez su cabeza estaba un poco más alta, tal vez su paso era más firme. Se sentó en el estrado de los testigos, enderezó la espalda y comenzó a hablar, en voz baja pero clara. Yo, Georgi Vladimirovich Paskevich, participé y fui testigo directo de las maniobras orquestadas por Nikolai Dmitrievich Butenko. El objetivo, desalojar por la fuerza a los vecinos del Barracón 13 para liberar terreno para la construcción comercial. Con cada frase su voz ganaba en convicción. Habló de los documentos falsificados, de los accidentes ocurridos en el cobertizo, de la presión sobre los residentes, hasta que dudó. Su mirada voló por un instante hacia Nadiezhda. También confirmo que Nadiezhda Viktorovna Yartseva estuvo bajo una presión especial debido a nuestra relación pasada. Tragó con fuerza. Soy tu padre biológico. El que ella renunció. El intento de llevarse al niño es la venganza de Butenko porque Nadiezhda se negó a abandonar el cobertizo y luego se convirtió en testigo en el caso de corrupción. Butenko, hasta entonces inmóvil como una estatua, saltó de su silla. Excelencia, esto es una calumnia. Mi asistente está bajo coacción. Fueron obligados a... Siéntese, ciudadano Butenko, dijo el juez con mirada gélida. Tendrás tu turno para hablar. Cuando llegó el turno de Nadiezhda, el aire de la habitación parecía haberse solidificado. Se levantó lentamente como si llevara sobre sus hombros el peso invisible de meses de miedo, de incertidumbre, de responsabilidad por una pequeña vida que el destino le confiará. Su voz tembló levemente cuando comenzó. No sé hablar bien. Hizo una pausa y respiró hondo. Solo quiero criar a mi hija para que nunca conozca el hambre, ni el frío, ni el miedo. Para que nunca tengas que elegir entre comer o mantenerte caliente, como tuve que hacer yo en el cobertizo. Miró al juez y sus ojos, antes apagados por el cansancio, ahora brillaron con una determinación que no admitía respuesta. No bebí. No lo abandoné. No lo descuidé. Trabajé, la llevé conmigo cuando no tenía con quién dejarla.
Estoy dispuesta a trabajar día y noche a dar todo lo que tengo para que Vasilisa crezca feliz. Aprendí a ser madre desde el día en que ella nació y aprenderé por el resto de mi vida. Ella es todo lo que tengo. No me quites eso. El silencio que siguió fue roto solo por un sollozo ahogado procedente de las últimas filas. Incluso el juez, un hombre de rostro cansado y sienes grises, parpadeaba con más frecuencia, como si intentara aclarar algo que le nublaba la visión. La decisión fue anunciada después de una breve deliberación. Se archiva proceso de destitución de poder familiar por falta de fundamento. Nadiezhda Viktorovna Yartseva es reconocida como una madre plenamente capaz. Se rechaza la solicitud de traslado temporal del menor. Las siguientes palabras se perdieron en una ola de aplausos. Lyudmila Andreevna, sentada al fondo con Vasilisa en su regazo, entregó la niña a su madre con lágrimas en los ojos. Nadiezhda abrazó a su hija contra su pecho, enterró su rostro en el suave cabello de la pequeña y por primera vez en meses, se permitió llorar, esta vez de alivio. 3 días después, el segundo caso, relativo a la indemnización de los residentes desplazados del Barracao, llegó a su conclusión. Con las pruebas aportadas por Georgi y el impacto de los informes de Marat, el resultado era predecible. El tribunal ordenó pagos compensatorios varias veces superiores a la oferta inicial de Butenko. Al final de la semana, una carpeta con el proceso administrativo fue colocada sobre el escritorio del gobernador. Butenko fue destituido temporalmente de su cargo y se abrió una investigación penal por abuso de poder y fraude. Un mes después, el restaurante Lesnaya Gabán brillaba con las luces encendidas. Se habían levantado todas las sanciones y los clientes regresaban en tropel, acompañados de amigos y conocidos. La historia de resistencia contra la corrupción le había dado al lugar un encanto especial a los ojos de la ciudad. Nadiezhda, ahora vestida con el sobrio traje de gerente, saludó a los invitados en la entrada. Sus gestos habían ganado confianza y su voz sonaba con notas de autoridad que nadie esperaría de la ex lavaplatos. Resultó que detrás de esa apariencia frágil había un talento natural para la organización. ¿Una mesa para 2? Por supuesto, Mikhail, acompaña a los caballeros, ordenó, y los camareros obedecieron sin rechistar, respetando no solo su nueva posición, sino esa fuerza interior que mostraba donde antes solo se dejaba ver la timidez. La compensación recibida por la habitación en el cuartel, casi 2 millones de rublos, no se entregó en un apartamento propio. Tras largas conversaciones con Kirill, se decidió invertir el importe en ampliar el restaurante, se abrieron una zona infantil y una pastelería. El viernes, Kirill sorprendió al equipo al anunciar un cierre anticipado. Gracias a todos por vuestro trabajo. Nos vemos mañana. Cuando los últimos empleados se fueron, instaló una mesa en un rincón de la habitación, encendió velas y puso música suave. Nadiezhda, que estaba terminando de cerrar la caja registradora, arqueó las cejas con perplejidad. ¿Qué es eso? Nuestra primera cena de verdad. Kirill se acercó y tomó su mano. Vasilisa pasaría la noche con Lyudmila. Hablaron de todo, del restaurante, de los planes, de las pequeñas alegrías que ahora llenaban sus días. La habitación respiraba quietud, las velas proyectaban sombras parpadeantes en las paredes, y allí, en ese capullo de luz, estaban ellos, 2 náufragos que contra toda corriente se habían encontrado. Cuando los platos estuvieron vacíos, Kirill de repente se puso serio. ¿Sabes? He pasado toda mi vida con miedo de apegarme. O mejor dicho, miedo de que todo lo bueno sea temporal, que la gente se vaya, se traicione, se rompa. Sus ojos miraban fijamente la llama de la vela mientras buscaba palabras. Mi infancia me enseñó a desconfiar, a mantener las distancias. Hasta. Miró hacia arriba. Hasta que apareciste tú. Contigo, Nadia, con tu fuerza obstinada y tu orgullo herido, con tu fragilidad que se reveló precisamente cuando parecía más invencible. Fue contigo y con Vasilisa, esta chica de ojos profundos que lleva dentro de sí la misma mezcla de dolor y resiliencia, que entendí algo fundamental. Lo que más temía era exactamente lo que le daba sentido a todo. Apego, confianza, vulnerabilidad. No son debilidades, son las únicas cosas que hacen que la vida sea real. Kirill se levantó de su silla con un movimiento lento, como si cada gesto pesara más de lo habitual. Caminó alrededor de la mesa y sin apresurarse, se arrodilló frente a ella. Los ojos de Nadia ardieron de sorpresa, pero también de algo más antiguo, algo que había enterrado hacía mucho tiempo, la esperanza.
Con la voz ronca por la emoción, sostuvo tus manos entre las suyas, ásperas y cálidas. Me diste la oportunidad de tener una vida real. Una verdadera familia. Del bolsillo de su abrigo sacó una pequeña caja de terciopelo desgastado. Cuando lo abrió, reveló un anillo simple, una banda de oro con un pequeño diamante, pero tan claro que parecía contener todas las promesas tácitas en su interior. La luz de las velas danzaba sobre la piedra, pero era el brillo de los ojos de Nadia lo que eclipsaba todo lo que la rodeaba. Cásate conmigo, pidió sin rodeos, sin poesía vacía. Déjame quedarme. Como usted. Con Basilisa. Siempre. Ella no dudó. No porque fuera impulsiva, sino porque ya sabía la respuesta desde la primera noche que él los sacó de ese cobertizo húmedo, cuando el mundo parecía estar hecho solo de paredes frías y puertas cerradas. Sabía que dirías sí desde ese día, susurró extendiendo su mano temblorosa. Ya que nos demostraste que todavía había personas capaces de elegir lo correcto, incluso cuando era caro. Los dos se quedaron allí abrazándose en medio de la habitación vacía, como si todo el restaurante hubiera sido construido solo para presenciar ese momento. Dos náufragos que, contra todo pronóstico, habían encontrado no solo un refugio seguro, sino un hogar. No una casa hecha de ladrillos y techo, sino una casa construida con elecciones diarias, con café servido antes de que suene el despertador, con lágrimas enjugadas sin preguntas, con un silencio compartido que vale más que 1000 palabras. Un hogar hecho de apoyo mutuo, de respeto que no es necesario pedir y de un tipo poco común de amor, uno que nace no de una pasión pasajera, sino de cicatrices que sanan juntas. Más tarde, cuando regresaron a casa y Basilisa, somnolienta, fue arrebatada de los brazos de Liudmila Andreyevna, Nadia rompió el silencio con una confesión que la pesaba desde hacía años. Hoy llamé a Georgi. Kirill se quedó helado. No por desconfianza, sino porque sabía el precio de esas palabras. Sabía cuántas noches había pasado despierta, dando vueltas en su mente cada recuerdo, cada herida, cada y sí. Pero él no interrumpió. Le dije que lo perdoné, prosiguió mirando a su hija, cuyos rasgos, cada día, se parecían más y más a los de su padre. Y que él pueda verla. A veces. Supervisado. No fue un regalo para Georgi. Fue un regalo para Basilisa. Y sobre todo por ella misma. Porque tiene derecho a saber quién es su padre, explicó con voz temblorosa pero firme. No porque él lo merezca, sino porque ella merece no cargar con esa duda. Mereces elegir, cuando seas grande, si quieres o no tenerlo en tu vida. Sus ojos se llenaron de lágrimas no derramadas, pero no eran lágrimas de debilidad. Eran el peso de una decisión que solo una madre, solo alguien que ya había mirado hacia el abismo de la soledad y había elegido, sin embargo, seguir adelante podía tomar. Pasé tanto tiempo cargando este enojo hacia mis propios padres, murmuró, acariciando el cabello de su hija. No quiero que ella viva así. Que crezcas pensando que perdonar es señal de debilidad. Kirill no dijo nada. Él simplemente besó su sien, como si pudiera, con ese gesto, absorber algo del dolor que aún quedaba. Sabía cuánto le había costado. Y la amé aún más por eso, por su coraje para romper el ciclo, para elegir, incluso con manos temblorosas, un futuro diferente. Afuera nevaba como aquella noche de noviembre en la que empezó todo. Pero ahora ya no era un telón lo que los separaba del mundo. Solo era nieve, testigo silencioso, indiferente, silencioso de un nuevo capítulo que ellos mismos estaban escribiendo. ¿Y tú, que nos has acompañado hasta aquí, qué harías en lugar de Nadia? ¿Podrías, después de tantos años de dolor, tender la mano no al pasado sino al futuro de alguien a quien amas? ¿O te reconoces más en Kirill, quien arriesgó su tranquilidad por dos extraños, apostando a que hacer lo correcto, incluso cuando fuera costoso, valdría la pena? Quizás esta historia resonó con algo que usted mismo experimentó, la lucha solitaria de criar a un niño, la búsqueda de una familia que no se defina por lazos de sangre, sino por elecciones. Si es así, compártelo con nosotros en los comentarios. Tus palabras pueden ser un faro para quienes aún navegan en la oscuridad. Si el viaje de Nadia y Kirill te conmovió, deja un me gusta, así es como conocemos historias como esta. Y no olvides suscribirte al canal para no perderte las próximas historias de quienes, a pesar de todo, encuentran la fuerza para empezar de nuevo. A veces una historia es solo eso, un recordatorio de que no importa cuán largas sean las noches, siempre llega la mañana.
Y que al final, todos quedamos un poco náufragos, hasta que encontramos a alguien que nos ayude a construir un barco. Hasta la próxima. Cuidarse. Y que la vida te dé motivos para creer.